Ya tengo el placer de estar con Rosa Díez. ¿Cómo estás, Rosa? Un placer, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Publicabas en tu Twitter, leo palabras textuales. Cada vez que sale Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, a no decir nada, pienso lo mismo. ¿Por qué no te callas? Tenemos un gobierno, Rosa, ya en términos generales, inútil. Un gobierno que simplemente pues, hace todo por y para salir en telediarios, por y para justificar sus viajes inútiles en Falcon o sus viajes para uso personal o partidista. Tenemos un gobierno verdaderamente espantoso, Rosa. Sí, tenemos un gobierno, tú has dicho la palabra inútil, creo que es una Sí. palabra que define bien la incapacidad, la incompetencia de nuestros gobernantes. No hay nada más peligroso que un incompetente con Mm. poder. Si además a un incompetente con poder le añades una característica personal, que es la que define al presidente del gobierno de España, que es la soberbia y la prepotencia, ¿no? El sentirse por encima de los demás y el pensar que las leyes pues no están para que él se someta a ellas, sino que él está por encima de la ley, por encima de todo, es su definición, pues entonces el gobierno se convierte ya no solo en inútil en términos de resolver los problemas de los ciudadanos, incompetente en términos de afrontar las crisis y de adelantarse a las mismas, sino además se convierte en un peligro. Sí. El gobierno de España es un peligro para la seguridad nacional. El propio presidente lo es, un peligro para la seguridad porque pone en riesgo no solamente la convivencia entre españoles, que lo ha venido poniendo en riesgo desde el mismo momento que llegó a la Moncloa, porque llegó con ese objetivo, sino que está poniendo en riesgo, en fin, lo más sagrado, ¿no? La cohesión entre españoles, la libertad, la igualdad, nuestra capacidad como país, en fin, todo, desde la crisis económica a la social y a la crisis democrática, que en definitiva es la que la ha planteado. Yo siempre mantengo una opinión, una tesis, y digo que ETA, en términos de poder, en términos de influencia, está más viva que nunca. Veíamos que el caso de David Pla, el último jefe de ETA, el que se había encapuchado leyendo ese comunicado en el año 2011, pues ahora es un alto cargo de Sortu, que es el partido que está coaliado con Bildu, que es el socio principal, junto con los supremacistas catalanes, de Pedro Sánchez. Pero ya vemos que esos socios de Sánchez, además de vergonzosos, pero es que ya ni se inmutan, ya lo hacen todo de forma ya lo hacen y dicen todo de forma explícita, porque saben, bueno, pues que van a salir impunes. Ya, es que esa es otra de las características de la psicopatía, ¿no? Sí. La renuncia, vamos, la ausencia absoluta de empatía con los demás, ¿no? Sánchez cree que está por encima de la ley, o sea, que él es una persona, en fin, a la que las leyes humanas no le pueden someter y además no tiene ningún tipo de empatía respecto de lo que puedan pensar los demás, de lo que él hace, y de ahí que haya roto absolutamente todas las líneas rojas que cualquier gobernante democrático en este Uh -huh. país, incluso los del Partido Socialista, incluso Zapatero, que es quien inició toda Sí. esta deriva y toda esta debacle, mantuvieron alguna línea roja. Claro, hoy hay personas, yo lo he leído hoy, a lo largo del día he ido viendo como había gente que decía, bueno, menudo problema que les genera a los socialistas el hecho de que Otegi haya llevado a la dirección a dos dirigentes Uh terroristas -huh. conocidos y reconocidos. Y yo es que yo digo, no sé, ¿de dónde sacan tus colegas periodistas la idea de que al PSOE le perturba que hayan llevado a la dirección a Es dos verdad. terroristas? Pero si la dirección de ese partido es Otegi, que Es verdad. también es un terrorista. Desde O luego. sea, que quiero decir que, ¿y de dónde se puede extraer la idea de que le va a perturbar al PSOE que haya incluido Otegi en su dirección a dos colegas, compañeros suyos de terror en fin, de desprecio hacia la vida de todos los españoles? Pues no sé de dónde lo sacan. A lo mejor es que todavía yo creo que también en tu profesión y desde luego entre todos los Uh españoles -huh. hay mucha gente que quiere pensar que dentro del Partido Socialista Obrero Español todavía hay un alma democrática. Es duro decirlo así, pero si la hay, está enterrada, porque realmente igual hay afiliados del Partido Socialista que se sienten perturbados, pero no tan perturbados como para marcharse. Pero te digo una cosa, Rosa, yo también creo que esto lo hacen porque se ven impunes también por parte de la sociedad que les vota. O sea, a pesar de que en las encuestas de forma ya tendencial estamos viendo, ¿no? Que, bueno, pues quizás obtendría menos votos en unas futuras elecciones Pedro Sánchez, pero aún así obtendría muchos votos. Es decir, parece que no está pasando factura ya no solamente la gestión económica, que vamos a hablar a continuación de ella, pero también sobre todo la gestión política tan infame que está llevando a cabo junto a sus socios.
Sí, efectivamente la impunidad por sus hechos es un elemento clave, porque, a ver, los partidos políticos todos quieren ganar elecciones. Entonces, Claro. si son conscientes de que hay una decisión que han tomado que les va a costar Claro. muchos votos, pues normalmente modifican la decisión. Pero la impunidad no solo es, la explicación no solo es la impunidad, es que antes de la impunidad está el deseo. Es decir, Sí. para que una persona se convierta, por poner un ejemplo, en fin, cotidiano y que todo el mundo lo entienda, tú, si no robas, no es solo porque no te pillen, sino porque en tu ética personal y en tu forma de Sí, sí. actuar no está el robo. O sea, no piensas, voy a ver si robo y si no me pillan, sigo robando. No, no, es que Sánchez ha decidido unir su destino a los enemigos jurados y mortales de la democracia. Y, o sea, pero esa es una decisión previa. Él Sí, 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 decidió sí, sí. eso, decidió elegir esos socios. ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza, porque no tiene escrúpulos, porque no tiene ningún sentido de Estado, porque no aprecia la democracia, sino que está en una apuesta por demoler el sistema del 78 para gobernar como un tirano, porque sí, porque si gobiernas con tiranos es que quieres gobernar tú como si tú fueras un tirano. Entonces, hay una decisión previa. Luego, si además esas decisiones que está tomando no le cuestan votos, pues no las modifica. Quizás si le costaran votos, pues las modularía o lo haría con, en fin, con un poquito más de disimulo. Acuérdate que estaba preparando un pacto Sí, con sí, sí. Podemos y juró y perjuró en las elecciones que no dormiría tranquilos. Acuérdate que estaba perfilando un pacto con Bildu para Navarra y a un periodista colega tuyo por poco Sí, en fin, le sí. abofetea en una entrevista. ¿Cuántas veces quiere que le diga que no, que Sí. con Bildu no? Bueno, entonces, bueno, disimulaba hasta después de las elecciones. Ahora ya ni disimula porque ha perdido absolutamente toda la vergüenza y como cree que no le afecta electoralmente, ética o moralmente no le afecta porque no tiene, o sea, a sus principios no le afectan porque no los tiene, entonces, como además tiene un partido de afiliados que tampoco ante los que tampoco rinde ninguna cuenta y que le siguen como ovejas, por no llamarlos de otra manera, pues entonces ahí estamos. Por eso digo que es que se han convertido en un peligro para la democracia. O sea, Desde luego. ya no solo en algo, digamos, inútil incapaz de resolver los problemas, sino peligroso porque está poniendo en riesgo lo más sagrado que es nuestra propia democracia. Ujú. A la inflación, es decir, a ese impuesto de los pobres, a ese desempleo tan desorbitado, por supuesto el juvenil, que está, vamos, es alucinante aquí en España, a esa factura de la luz en máximos históricos, a ese también gas en máximos históricos, a deuda, a ese déficit, se le suma también otro dato, y es que España cae al puesto 17º en renta de la Unión Europea al superarla, bueno, pues Eslovenia. Es decir, estamos Eslovenia. sí, Eslovenia, estamos viendo en términos ya económicos algo verdaderamente preocupante. Muchos españoles pasarán unas navidades, bueno, pues horrorosas, ya no solamente pues porque no puedan hacer esa cena o tengan que cancelarla, sino en términos económicos. Esto está afectando a los bolsillos españoles ya, Rosa. Claro, pero fíjate que esto que estás diciendo, que no es una opinión, son No, no, datos es contrastados, información. realmente esta es la situación real. Si hoy ves los informativos, lo que ha dicho este hombre en la sesión de control, lo que ha dicho la portavoz de ayer, lo que ha dicho la portavoz del gobierno hoy y tal, Sí, pues parecería que vivíamos en un mundo ideal también desde el punto de sí. vista económico. Ayer salió la vicepresidenta Calviño a decir que no, que por favor, que lo que dice el FMI, que no, o sea, a negar la realidad, o sea, están negando la realidad todo el tiempo. No, no mienten más realmente por falta de tiempo, o sea, porque no tienen tiempo para mentir más veces. Pero claro, ¿qué pasa? Que en España hay millones y millones de españoles que lo que no sale por la televisión, por las televisiones generalistas o lo que no escuchan en las radios generalistas, para ellos no existen. Sí, es Y verdad. como en España hay la inmensa mayoría de los medios de comunicación son o prensa concertada o prensa pública, es decir, pagada directamente por dinero público, pero que atiende a las directrices del gobierno, pues hay millones de españoles que hasta que no les toque en su bolsillo realmente, pues creerán todavía que vivimos en un mundo guay, porque esa información que tú acabas de dar, el puesto en el que está España, el puesto en el que estamos desde el punto de vista del paro, no vamos a llamar desempleo a lo que es paro, la situación dramática de los jóvenes que no encuentran su primer empleo, la situación dramática de los mayores de 50 años que están en paro y ya no les vuelve a contratar nadie. O sea, todos los ratios económicos, todas las cifras son malas para España, pero ¿qué vende el gobierno a través de todos esos medios que se llaman de comunicación pero que son de propaganda? Pues todo lo contrario y por eso
pues pasará como ocurrió en la época de Zapatero. Lo peor de Zapatero fue lo que hizo en la primera legislatura, que es en la que rompió todos los consensos y en la que preparó este descalabro. Sin embargo, perdió las elecciones en la segunda por la crisis económica, que la gestionó fatal, pero que no se la inventó él. Bueno, pues con este va a pasar un poco lo mismo, solo que el agujero en este momento es muchísimo mayor desde todo punto de vista.